Oremos con la lección divina hoy domingo 1 de septiembre de 2024, domingo 22 del tiempo ordinario, segunda semana de Salterio. Sobre lo que es puro o impuro, Jesús realiza el gran diseño del pueblo, estar en paz con Dios. Leemos y meditamos Marcos capítulo 7 del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23, oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo en el cual tú le enseñaste a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a comprender y a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía el final de la vida y de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación, en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de la Santísima Virgen María, que nos has revelado al Padre y nos has enviado tu Espíritu. Amén. Clave de lectura. El Evangelio de este 22 domingo del tiempo ordinario describe las costumbres religiosas de la época de Jesús. Habla de los fariseos que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres y sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas. Muchos de estos usos y costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. Los fariseos veían pecado en todo y amenazaban con el castigo del infierno. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos era considerado un pecado, pero estos usos y costumbres seguían siendo transmitidos y enseñados o por miedo o por superstición. ¿Tú conoces cualquier uso religioso actual que haya perdido su significado, pero que sigue enseñando? En el transcurso de la lectura del texto trataremos de poner atención a la conducta de Jesús, a lo que Él dice con respecto a los fariseos y a lo que Él enseña en relación con los usos religiosos enseñados por los fariseos. El texto de la liturgia de este domingo hace una selección y omite algunos versículos para hacer el texto menos largo y más comprensible. A continuación damos el texto íntegro y ofreceremos un comentario también de los versículos que se han omitido por la liturgia. Las partes omitidas de la liturgia las veremos también. Hagamos una división del texto y nos ayudamos un poco con la lectura. Marcos del capítulo 7 todo. Del 1 al 2 vemos el ataque de los fariseos y la libertad de los discípulos. 3 a 4, explicación de Marcos sobre la tradición de los ancianos. 7 a capítulo séptimo en el 5 versículo. Escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Del 6 al 8, dura respuesta de Jesús sobre la incoherencia de los fariseos. Del 9 al 13,
Ejemplo concreto de cómo los fariseos vaciaban de contenido el mandamiento de Dios. 14 a 16, aclaración de Jesús a la gente, un nuevo camino para llegar a Dios. Del 17 al 23, aclaración de Jesús a los discípulos. Veamos el texto. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros, bandejas, vasos. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis los mandamientos de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda, lo declaro cordán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarse, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando, apartándose de la gente, entró en casa de sus discípulos, le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarse, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso sí es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, lujuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Hagamos un silencio orante para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón e ilumine nuestras vidas. Algunas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración. ¿Cuál es el punto del texto que más te ha gustado o que ha llamado más tu atención y por qué? Según el texto, a la gente
o cuáles eran o cuáles son las costumbres en que los fariseos señalaban a la gente que debían cumplir. ¿Qué crítica hace Jesús en relación con los fariseos? En el texto, ¿cuál es el nuevo camino que Jesús señala a la gente para llegar a Dios? En nombre de la tradición de los antiguos, no observaban los mandamientos. ¿Sucede esto hoy? ¿Dónde y cuándo? Los fariseos eran judíos practicantes, pero su fe estaba separada de la vida de la gente. Por esto Jesús los critica. ¿Nos criticaría hoy Jesús a nosotros? ¿En qué? Profundicemos en el contexto de entonces y en el contexto hoy. Durante la lectura de esta lección miramos de cerca el comportamiento de Jesús respecto a la pureza. Marcos había ya afrontado este tema. Jesús arroja a los demonios impuros, cura un leproso, cura a una mujer considerada impura. En otros diversos momentos Jesús toca a los enfermos físicos sin miedo de convertirse en impuro. Ahora aquí, en este capítulo 7 de la liturgia hoy, Jesús ayuda a la gente y a los discípulos a profundizar el concepto de pureza y las leyes de la pureza. Desde siglos los judíos, para no contraer la impureza, tenían prohibido entrar en contacto con los paganos y de comer con ellos. En los años 70, época en la que Marcos escribe este evangelio, algunos judíos convertidos decían: ahora somos cristianos, debemos abandonar las antiguas usanzas que nos separaban de los paganos convertidos. Pero otros judíos convertidos pensaban que se debía continuar observando las leyes relativas a la pureza. La conducta de Jesús descrita en el Evangelio de hoy ayuda a superar este problema. Un comentario al texto. Control de los fariseos y libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban que los discípulos de Jesús comían el pan con manos impuras. He aquí 3 puntos que merecen ser señalados. Los escribas son de Jerusalén, de la capital. Esto significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. Los discípulos no se lavan las manos antes de comer. Significa que la convivencia con Jesús les da valor para transgredir las normas impuestas por la tradición, pero que no tienen sentido para la vida la costumbre de lavarse las manos, que continúa siendo hoy algo importante, una norma de higiene, había tomado para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. Explicación de Marcos sobre la tradición de los antiguos. Las tradiciones de los antiguos transmitían las normas que debían ser observadas por la gente para poder obtener la pureza legal querida por la ley. La observancia de la pureza era un tema muy serio. Se pensaba que una persona impura no podría recibir la bendición prometida por Dios a Abraham. Las normas de la pureza eran enseñadas de modo que las personas observándose pudiesen tener un camino hacia Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, era una prisión, una esclavitud. Para los pobres era prácticamente imposible. No podían observarla. Se trataba de centenares y centenares de personas
que no cumplían las normas y las leyes. Por esto, los pobres eran despreciados y considerados personas ignorantes y malditas que no conocían la ley. Escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y los fariseos preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven según la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen estar interesados por conocer el porqué de la conducta de los discípulos. En realidad critican a Jesús por permitir a los discípulos transgredir las normas de la pureza. Los escribas y los doctores de la ley eran los encargados de la doctrina. Dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios, sobre todo las normas relativas a la pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya preocupación principal era la de observar todas las leyes relativas a la pureza. La palabra fariseo significa separado. Ellos luchaban de modo que, a través de la observancia perfecta de las leyes de la pureza, la gente consiguiese ser pura, separada y santa, como lo exigían la ley y la tradición. Gracias a los testimonios ejemplares de sus vidas que seguían las normas de la época, ellos tenían mucha autoridad en las aldeas de Galilea. La dura respuesta de Jesús ante la falta de coherencia de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombre, dejando el precepto de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres, porque los fariseos, insistiendo en las normas de la pureza, vaciaban de consistencia los mandatos de la ley de Dios. Jesús presenta enseguida un ejemplo concreto de cómo vuelven insignificante el precepto de Dios. Ejemplo concreto de cómo los fariseos convertían inconsistente el mandamiento de Dios. La tradición de los antiguos enseñaba: el hijo que consagra sus bienes al templo no podrá ya usar estos bienes para ayudar a sus padres necesitados. Y así, en nombre de la tradición, ellos desvanecían el cuarto mandamiento, que manda a amar y honrar al padre y a la madre. Hoy en día encontramos personas que obran así. Parecen muy observantes, pero lo que son solo externamente. Internamente el corazón lo tienen lejos de Dios, como dice un canto que se cantaba en las Eucaristías hace algunos años. Su nombre es el Señor y pasa hambre y vive a la intemperie y en la calle, y todos los que lo ven pasan de largo, seguros de llegar temprano al templo. En tiempos de Jesús, el pueblo en su sabiduría no estaba de acuerdo con todo lo que se enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a señalarles otro camino para ser puros. Esta esperanza se realiza en Jesús. Aclaración de Jesús a la gente: un nuevo camino para llegar hasta Dios. Jesús le dice a la gente: no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo. Jesús invierte las cosas. Lo que es impuro no viene de fuera hacia adentro, como enseñan los doctores de la ley, sino de dentro hacia afuera. Y así ninguno tiene necesidad de preguntar si este alimento o bebida son puros o no.
Jesús coloca lo que es puro o impuro en otro nivel, sobre el nivel del comportamiento ético. Abre un camino para llegar hasta Dios y así realiza el deseo más profundo de la gente. Y Jesús termina su aclaración con una expresión que a él le gusta mucho usar. Quien tenga oídos para oír, que oiga, o sea, esto es lo que hay, lo habéis oído. Ahora tratad de entenderlo. Dicho con otras palabras, usad la cabeza y el buen sentido y analizar las cosas partiendo de la experiencia que tenéis de la vida. Aclaración de Jesús a los discípulos. Quería decir con aquella afirmación cuando llegaron, pues los discípulos no acababan de entender lo que Jesús había dicho y en casa pidieron una explicación. Esta petición dejó maravillado a Jesús. Pensaba que al menos ellos lo hubiesen entendido. La explicación va hasta el fondo de la cuestión de la pureza. Declara ya puros todos los alimentos, o sea, ningún alimento que desde fuera entra en el ser humano podrá volverse impuro, porque no va al corazón sino al estómago y termina en el excusado. Lo que vuelve impuro, dice Jesús, es lo que viene desde dentro, desde el corazón, y sale para envenenar las relaciones humanas. Y él las enumera: fornicación, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinajes, envidia, calumnia, soberbia, insolencia, insensatez. Así, de muchos modos, por medio de la palabra, del gesto o de la convivencia, Jesús ayudaba a las personas a ser puras. Por medio de la palabra purificaba a los leprosos, arrojaba a los espíritus inmundos y vencía la muerte, fuente de todas las impurezas. Por medio del gesto, la mujer considerada impura vuelve a ser limpia. Por medio de la convivencia con Jesús, los discípulos se ven animados a imitar a Jesús sin miedo de contaminarse. Comen con las personas consideradas impuras. Plegaria con el Salmo 24. ¿Quién puede subir a la montaña de Dios? De Yahvé la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos, ni jura con engaño, ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios su Salvador. Esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé el fuerte, el valiente, Yahvé valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantaos antiguos portones y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Yahvé Sebaot, Él es el Rey de la Gloria. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra.
que nos ha hecho ver mucho mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María Santísima, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendecido domingo, día del Señor.